7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al doctor Edgar Neira Orellana, abogado del presidente de la República, en el juicio político que se sustancia en la Asamblea Nacional, este momento en la Comisión de Fiscalización, pruebas de cargo, pruebas de descargo. Y a propósito de eso, doctor Edgar Neira, usted dio a conocer anoche que a las 23 horas el presidente Guillermo Lasso presentó sus descargos, argumentos y abundó en la explicación de 1. Inexistencia de infracción constitucional de peculado; 2. Inexistencia de responsabilidad política; y 3. Lo que hizo administración de Flopec bajo su mandato. ¿Cómo explicar esto cuando los interpelantes quieren decir que aquí hubo peculado, que aquí hubo responsabilidad del presidente? Buen día, doctor Neira. Buenos días, Miguel. Encantado de acompañarle en esta entrevista y de poder saludar a todos los radioescuchas de esta señal radial. Quisiera en primer lugar... Por favor, adelante. Sí, para responder concretamente su pregunta, es importante tener presente que el presidente de la República tiene unas atribuciones constitucionales y legales específicas. No le corresponde al presidente de la República conocer, decidir, opinar sobre el manejo de recursos públicos de las empresas del Estado. La Constitución Política y la Ley Orgánica de Empresas Públicas señalan en varias disposiciones que las empresas públicas tendrán autonomía financiera, económica y administrativa, y que los manejos que corresponden a dichas empresas son atribución de sus órganos directivos y de gobierno en cada una de ellas, que son la gerencia general y el directorio. En el caso de Flopec existe un gerente general que toma las decisiones sobre inversiones que corresponden al manejo de esa empresa, y el directorio a quien ese gerente general responde. Los contratos que son materia de la solicitud de enjuiciamiento político se suscribieron en el año 2018, se reformaron en el año 2020, y el informe de Contraloría, que es la otra prueba que se presenta en la solicitud de enjuiciamiento, se refiere a los contratos que se han suscrito y se han modificado en estos años que son anteriores al inicio del gobierno del presidente Lasso. Esta es, digamos, la primera parte de la explicación que quiero dar, Miguel. Sobre esa base, doctor Neira, ¿se puede demostrar que aquí hay inexistencia de responsabilidad política del presidente? Sí. Quisiera entonces avanzar a la segunda parte para responder esta pregunta que es correcta. Se afirma que el presidente de la República que conociendo la existencia de un contrato lesivo no hizo absolutamente nada, y que su omisión determinaría una responsabilidad política. A mí me parece que esta es una afirmación ligera, que no tiene ningún sustento de verdad, ningún sustento en la evidencia documental que existe, y que que los propios asambleístas los conocen y lo manejan desde hace más de un año. Y voy a explicar por qué razón. Porque parte de una premisa falsa de que existe un peculado o que existen hechos que configurarían la infracción constitucional antes que penal de un supuesto peculado, de un perjuicio económico, una distracción de fondos públicos, y eso no existe, eso no se ha probado. Todo lo contrario, los resultados económicos que se dan a partir de la ejecución de este contrato dentro ya del gobierno del presidente Lasso no demuestran que que se hayan distraído los fondos públicos o que se haya provocado un perjuicio a la empresa pública. Entonces, esa premisa de que conociendo algo que no es infracción ni penal ni constitucional, supuestamente entonces le ha llevado al presidente de la República a asumir una responsabilidad sobre un hecho que no existe. Pero vamos a poner la hipótesis, Miguel, para completar el análisis, de que sí se habría producido un supuesto peculado que no ha ocurrido.
Pues bien, para eso la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece claramente que las acciones legales en contra de ex administradores, en donde se habrían negociado y suscrito los contratos de época pasada, ese directorio, ese gerente general tendrían la obligación de presentar una denuncia e iniciar las acciones legales. Esto es lo que establece el artículo 11.5, me parece, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. La responsabilidad legal la tienen los administradores de la empresa pública, en este caso de la empresa pública Flopec. Y es lo que ocurre dentro del periodo presidencial del presidente Guillermo Lasso, que el 20 de septiembre del año 2021, cuando habían transcurrido 4 meses del gobierno del presidente Lasso, la gerente general subrogante de Flopec, la señora Pilar Ferri, presenta denuncia en la Fiscalía General del Estado y pone en conocimiento de las autoridades que investigan la comisión de delitos que la Contraloría General del Estado realizara su examen especial. Entonces, si es que vamos a juzgar responsabilidades políticas por el periodo de gobierno del presidente Lasso, dentro del 24 de mayo del 2021 en adelante, lo primero que tendríamos que decir es que bajo ese gobierno es donde la administración de Flopec, a quien le correspondía legalmente hacerlo, presenta una denuncia en la Fiscalía. Y el otro tema es el informe de Contraloría. Ese informe de Contraloría con relación al contrato que constituyó el pool Amazonas Tankers formula 13 recomendaciones. Y las 13 recomendaciones se acogen puntualmente por parte de la administración de la empresa pública. Y hay documentos que así lo acreditan. Informes internos de Flopec que han sido puestos en conocimiento de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político del Congreso. Por tanto, no es verdad que se hayan cruzado de brazos. Una vez que se acogen esas observaciones y recomendaciones del informe de Contraloría, se negocian las condiciones de este contrato y se generan unos ingresos en el año 2022 como nunca antes en la historia de la empresa pública. Llega a generarse ingresos por más de 960 millones, que no ha ocurrido nunca antes en la historia de Flopec, lo que determina, junto con las otras actividades de ingresos, una utilidad de 170 millones de dólares al 31 de diciembre del año 2022. Es decir, de esos contratos que vienen del año 2018, este gobierno, el presidente, tomó correctivos bajo su mandato para enderezar supuestas irregularidades anteriores en Flopec. El directamente responsable en el manejo de ese contrato, que no es el presidente de la República, sino la Gerencia General de Flopec, a partir de la gestión administrativa del ingeniero Osvaldo Rosero y antes de él de Cristian Panchi, se toman correctivos, se inicia un proceso de negociaciones que finalmente concluye en octubre del 2022, acogiendo estas observaciones de Contraloría con el propósito de mejorar la posición contractual de Flopec frente a otros operadores, y con ello es que se generan ingresos extraordinarios y se genera esta utilidad. Entonces, no hay perjuicio. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho el presidente de la República frente a este resultado? ¿Cuál es el supuesto peculado, la infracción constitucional que se le está imputando? Porque se señala con mucha perversidad en algunos medios de comunicación que el presidente se cruzó de brazos, que no hizo nada cuando se le puso en conocimiento estos hechos. ¿Cuáles hechos? Con relación a la situación económica financiera de este contrato y de la empresa pública Flopec, ¿qué hechos son los que han configurado el supuesto delito o la infracción constitucional de peculado? Eso no ha ocurrido, Miguel. Claro, el 129 de la Constitución dice que se puede llevar a cabo el juicio político, entre otras causales, por el peculado. Y el COIP, artículo 278, doctor Neira, dice que peculado constituye cuando servidores públicos y personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles, inmuebles, dineros públicos, privados,
efectos que los representen piezas, títulos o documentos, ¿se podrá probar desde la oposición, desde los interpelantes, que el presidente hizo esto? De ninguna manera, Miguel, y por eso es que ya han salido una serie de voces para indicar que enjuiciamiento penal no es lo mismo que enjuiciamiento político. Y si bien esa es una verdad, en el caso de las reglas que establece la Constitución de 2008, no deja de ser una verdad a medias, porque la naturaleza distinta del enjuiciamiento penal frente al enjuiciamiento político no significa que el enjuiciamiento político está exento de reglas y que se pueden estirar los argumentos como la oposición política bien tuviere para concluir aquello que se le ocurre. El enjuiciamiento político está, por disposición de nuestra propia Constitución, encasillado en un determinado procedimiento y en la observancia de las garantías del debido proceso. Y entre esas garantías del debido proceso está la motivación de la resolución de los poderes públicos como un deber que tiene todo servidor del Estado, incluidos los asambleístas. La inmunidad parlamentaria no les alcanza para destruir la razonabilidad y la aplicación estricta de lo que la Constitución manda en un proceso de enjuiciamiento político. Por ello es que la Corte Constitucional en su dictamen de 29 de marzo ha establecido que el proceso de enjuiciamiento político es extraordinario y excepcional, que tiene que llevarse con el máximo rigor porque ha podido o puede romper un principio de estabilidad del sistema democrático, y exhorta a la Asamblea Nacional a cumplir con responsabilidad este deber. En términos jurídicos, ese dictamen de la Corte Constitucional significa que el legislador, al momento de evaluar los hechos, al momento de valorar las pruebas, tiene necesariamente que aplicar un deber de motivación y sustentar razonable y jurídicamente sus decisiones. Nosotros estamos en una defensa jurídica planteando argumentos de derecho y pruebas de descargo. Tenemos la seguridad de que los legisladores leerán estos documentos, apreciarán correctamente las pruebas y bajo un principio de buena fe tomarán su decisión. ¿Lo harán? Esa es la pregunta que se formulan los ecuatorianos y nosotros aspiramos a que esa respuesta sea positiva. Doctor Neira, para retrotraernos al propio dictamen de la Corte Constitucional que dio una admisibilidad parcial, antes del dictamen dice y advierte a la Asamblea que bajo ningún concepto puede ser usada el juicio político sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza e implicaciones y las consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país. Hoy Diario El Universo, conecto con esta advertencia de la Corte, publica en la página 3, dice: un primer barrido de las pruebas presentadas por los 4 interpelantes del juicio político al presidente de la República determina que 5 de las 12 elementos probatorios y 2 pedidos de comparecencias no están anunciados y no constan en la lista de pruebas que admitió la Corte Constitucional. ¿Qué está pasando entre lo que dice la Corte Constitucional y lo que continúan haciendo los interpelantes? No se están respetando las garantías del debido proceso. Me parece que se está tomando con mucha ligereza las atribuciones que tiene la Comisión de Fiscalización para pedir pruebas de oficio, de acuerdo con el artículo 90 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y esto, desde luego, afecta a la defensa, porque se practican pruebas sin que el presidente de la República previamente haya tenido conocimiento de este tipo de pruebas. De ahí que era muy importante, desde el punto de vista del procedimiento, el acierto con el que la presidencia de la Comisión de Fiscalización conmina a los legisladores solicitantes del enjuiciamiento político que singularicen esas pruebas respecto de las cuales van a sustentar las acusaciones y las acusaciones en contra del primer mandatario. Pues eso no se cumple. Pasaron las 72 horas y lo que me han abocado como defensor del presidente de la República es a presentar
unas pruebas de descargo sobre la base de unos hechos que ya están determinados en el dictamen de la Corte Constitucional. Por tanto, pues queda más claramente establecido cómo y sobre qué va a versar ese tercer cargo de la infracción constitucional de peculado en este proceso de juzgamiento. Y me llama mucho la atención esta feria de las pruebas. Cada quien empieza a pedir pruebas por cantidades, muchas de ellas impertinentes, Miguel, que no tienen absolutamente nada que ver con este asunto, ¿no? Unas comparecencias totalmente ajenas al hecho que debe interesarles a los asambleístas, si es que de verdad están con la intención de empaparse de hechos para juzgar con objetividad un problema que es de trascendencia pública. Doctor Neyri, ¿cuáles serían estos pedidos impertinentes que solicitan los interpelantes? Mire, Miguel, hay más de 90 pedidos de pruebas de todo lo que ha llegado en estos días, y yo le podría decir que hay algunas comparecencias de abogados que yo no sé para qué les llaman, que no son ni testigos de la supuesta infracción del peculado. Hay unos funcionarios públicos que no tienen nada que hacer en este tema, y también unas pruebas documentales, unos expedientes, unas entrevistas que no hacen prueba, es decir, no aportan, no tienen estas mínimas características de conducencia, utilidad para llegar a la verdad objetiva que el juzgador necesita establecer. Entonces, en realidad son muchas cuestiones. Nosotros nos hemos limitado a presentar las pruebas respecto de los hechos sobre los cuales está estableciendo la Corte Constitucional unas conclusiones sobre la base de esta solicitud de enjuiciamiento político, y a eso nos hemos limitado, Miguel. Doctor Neyri, frente a estos hechos, estas actuaciones de los interpelantes por sobre la base incluso del dictamen de la Corte Constitucional, a la Corte le corresponde también, de acuerdo con la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional vigente desde el 2009, el actuar frente a incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, que ya le advirtiera a la Corte Constitucional, pero los interpelantes siguen adelante con sus actuaciones. Aquí no debiera la Corte de oficio, como dice el artículo 164, actuar en este sentido para el control constitucional. Totalmente de acuerdo. Esa es la atribución que tiene la Corte Constitucional como el máximo órgano contralor e intérprete de la Constitución de la República. Y por ese motivo, el señor presidente ha presentado una solicitud a los señores jueces de la Corte Constitucional la semana anterior para que se dé seguimiento a los contenidos de su dictamen en el proceso del enjuiciamiento político. La Corte hará su pronunciamiento en el momento que corresponda. El presidente de la República es respetuoso del trabajo que hacen los jueces y especialmente pues el juez constitucional, y aspiramos a que haya un seguimiento muy puntual sobre los hechos y los episodios que están ocurriendo en este proceso de enjuiciamiento. Por cierto, este control constitucional, el seguimiento de la Corte, tendrá que hacerlo en estos días y no esperar que termine el juicio o que avance el juicio para que simplemente continúen las acciones de los interpelantes en estas condiciones que usted ha señalado. Debiera ser esa actuación de la Corte de manera oportuna y no post-juicio político. Sí, tengo la seguridad de que los señores jueces de la Corte Constitucional entienden la situación en la que estamos este momento, y por ello los jueces actuarán, entiendo, oportunamente. No puedo hacer una valoración respecto de la oportunidad con la que ellos vayan a actuar, simplemente subrayar el tema que a usted le preocupa en su pregunta, y que estoy seguro que los señores jueces, aplicando estrictamente la Constitución y la norma que les atribuye dar seguimiento a sus dictámenes y sentencias, puedan intervenir oportunamente para evitar aquello que comporte una manifiesta violación a lo establecido en su dictamen de 29 de marzo del año 2023. Se ha debatido también este momento en la Comisión de Fiscalización que este no es un juicio penal. Evidentemente el juicio penal
debería, y se está investigando en la Fiscalía General, y luego, de ser el caso, se hará la formulación de cargos, si es que hay un delito de peculado. Pero el argumento de que como es político se puede hacer tabla rasa de todos es también inobservar lo que, reitero, la Corte Constitucional pidió y exhortó en el dictamen, que en el futuro procedan con más prolijidad en la presentación y trámite de juicios. Esa invocación en el dictamen que hace la Corte Constitucional debiera llamar al orden para que actúen apegados en juicio político, no en juicio penal, en juicio político, pero debiera haber un mínimo de cargos que permita señalar que al menos hay indicios de peculado en este juicio político, doctor Neira. Es lo que exige la ciudadanía y es lo que plantea esta defensa que se lleva técnicamente para precautelar los derechos que le corresponden al primer mandatario bajo el orden constitucional ecuatoriano. La Corte Constitucional ha señalado con mucha claridad que el enjuiciamiento político es la más alta expresión de la potestad fiscalizadora que corresponde a la Asamblea Nacional y que por ese mismo motivo tiene que llevarse con el mayor rigor y con la mayor objetividad. Y esto supone el cumplimiento de aquello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido respecto de los procesos de enjuiciamiento político, en donde señala que se han de respetar las garantías del debido proceso. Y estas garantías del debido proceso, fijadas como un estándar por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todo proceso de enjuiciamiento político, exige aplicar debidamente el deber de motivación. Y la motivación impone a los asambleístas valorar con buena fe los argumentos de derecho, las pruebas aportadas y razonar debidamente bajo los principios jurídicos constitucionales esas conclusiones respecto a las cuales quieren llegar a la imputación de una responsabilidad política o a la no imputación de la responsabilidad política. Creo que hay suficientes elementos para establecer que no existe ningún perjuicio bajo el mandato del presidente Lasso en el patrimonio público de la empresa Flopec. No hay perjuicio económico, hay actuaciones y ejecutorias que la administración de Flopec ha venido cumpliendo a partir de un informe de la Contraloría, lo que le permite a esa empresa generar unos ingresos de más de 960 millones en el año 2021. Quisiera en este punto simplemente mencionar algo, si es que usted me permite, Miguel. ¿Cómo termina el presidente Rafael Correa en el año 2017 en los números de Flopec? ¿No? Pierde 46 millones de dólares esa empresa en el año 2017, 46.907.840 dólares de pérdidas en la empresa pública. Y en el 2018 pierde 28.051.742 dólares, el primer año del gobierno del presidente Lenín Moreno. En el año 2021 otra vez vuelve a perder la empresa 11.798.000 dólares. Cuando inicia el gobierno del presidente Guillermo Lasso, la empresa pública genera una utilidad de 13.102.000 dólares y en el año 2022, cuando se negocian las condiciones de estos contratos, o cumpliendo con las observaciones de la Contraloría General del Estado, se produce una utilidad de 177.308.806 dólares. ¿Dónde está el perjuicio? ¿Qué es lo que pretenden los asambleístas? Que el presidente de la República tenía que conocer y actuar, presentar denuncias. La denuncia con relación al primer momento de ejecución de este contrato, cuando se les celebra en el 2018 y se les reforma en marzo de 2020, se presenta en la Fiscalía General del Estado. Las observaciones de Contraloría han sido atendidas puntualmente, Miguel, y adicionalmente es muy importante tener presente que la Contraloría General del Estado en ningún momento recomendó la terminación de ese contrato. No, lo que ha recomendado Contraloría es que se negocien mejores condiciones en el pago de las tarifas y de los fletes, de los buques, etcétera. Y eso es lo que se cumple a partir del año 2022 y cierra un proceso de negociación en octubre de 2022. Esto es lo que estamos presentando a la consideración de los asambleístas y como usted bien informa al inicio de este noticiero,
Esos descargos fueron entregados ayer a partir de las 23 horas para consideración de la Comisión de Fiscalización. Dentro del plazo, al entregar anoche a las 23 horas, dentro del plazo que establece la ley, porque hoy en la Comisión de Fiscalización existe una puja también por los plazos. Sí, entiendo que lo que hará el día de hoy la Comisión de Fiscalización es conocer el calendario de las comparecencias que hemos comentado hace un momento para la actuación de estas pruebas testimoniales. Esto más o menos tomará 10 días, de acuerdo con el procedimiento que está arreglado en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, lo que vamos a tener a partir del día de mañana, Miguel, son estas comparecencias en la mañana y en la tarde de las distintas personas que cuya presencia se ha solicitado ante la Comisión de Fiscalización para que puedan rendir sus versiones sobre los temas que deben estar directamente relacionados con el supuesto peculado que hoy tanto incomoda a los señores asambleístas sostener ante el país. Doctor Neira, el otro tema a propósito de las cifras que usted dio a conocer respecto de las utilidades durante los últimos años de Flopec, en contraste con el gobierno del presidente Correa y luego en el gobierno del presidente Moreno, hay documentos como las cartas de Mireya Pazmiño, una de las interpelantes, que demuestran todo lo contrario de lo que están haciendo hoy con este juicio político. Así es, Miguel, y eso es parte de la prueba que nosotros estamos presentando, porque existe un informe sobre la situación de la empresa pública Flopec de 31 de octubre de 2022, y aquí se concluye todo lo contrario de aquello que se sostiene como fundamento del enjuiciamiento político por el peculado. Esto es lo que hay, y esto está firmado por los asambleístas solicitantes del enjuiciamiento político. De manera que esta es una prueba fundamental para que expliquen a la opinión pública por qué esta contradicción de los solicitantes. Por un lado, aprueban esta operación de Flopec, estos contratos, no encuentran que exista la comisión de ninguna infracción, y por otro lado encuentran en estos mismos hechos motivo para pedir una responsabilidad política del presidente en una empresa que no está bajo el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales. Ahora, volviendo al tema de la acusación de los interpelantes, ¿es sobre los 6 millones que se le paga a Flopec a Amazonas Tanker o en general? ¿Cómo sustenta la defensa esto? Excelente pregunta, Miguel. ¿Qué es eso? O sea, ¿en qué consiste la acusación? Lo que determina el informe de Contraloría es que existen unos perjuicios en la ejecución de este contrato que suman aproximadamente 6 millones de dólares. Esto corresponde al periodo anterior a que iniciara el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Por tanto, no les es imputable. Lo que dicen es que usted no hizo nada al momento en que se puso en conocimiento de usted que un contrato lesivo venía ejecutándose. A ver, el informe de Contraloría se conoce en noviembre de 2021. En el año 2022 se inicia un proceso de negociación de mejores condiciones de ese contrato en función de las recomendaciones de Contraloría. Y esto se cumple. Y hay evidencia de que esas recomendaciones fueron acogidas por la administración de Flopec. En segundo lugar, esas recomendaciones que se toman en cuenta en el proceso de negociación y mejoramiento de las condiciones de la empresa pública determinan el incremento de ingresos y las utilidades que he referido hace un momento. ¿Dónde está la responsabilidad política del presidente de la República? Que no hizo nada respecto de qué. En el ámbito de sus atribuciones, ¿qué le correspondía hacer? Ir nuevamente a la Fiscalía para reiterar en una denuncia que ya se había presentado en septiembre del año 2021, dentro del periodo de su gobierno. No se entiende esa segunda parte de las afirmaciones a medias que se hacen respecto de este tema. Por tanto, no tendría sustento este argumento en ese sentido de los 6 millones. Ningún sustento.
ningún sustento, Miguel, ningún sustento. Y esto es lo que aparentemente pone incómodos a los legisladores al momento de tratar el tema. Y por eso es que no es extraño que traten de discutir otros aspectos que la Corte Constitucional no autorizó para este enjuiciamiento político. Pero es evidente esa incomodidad en los asambleístas que han solicitado el juicio político. Ahora, sobre el desarrollo y fin del juicio político, esto será cuestión de votos, más allá de la defensa jurídica profesional que está haciendo usted, doctor Edgar Neira. Yo quisiera poner en escena lo que el presidente de la República respondiera en una entrevista este domingo al reconocido periodista Andrés Oppenheimer en CNN. Lo que está sucediendo en el Ecuador es que la democracia, la presidencia de la República como institución, mi gobierno y yo estamos bajo el ataque de una oposición. Quieren verme fuera porque soy incómodo para muchos de ellos, no para todos. Soy incómodo por la lucha frontal de mi gobierno contra el narcotráfico y también contra diferentes grupos acostumbrados a cooptar el Estado y llevar a cabo actos de corrupción en perjuicio de los ciudadanos. Ese juicio, que fue admitido por la Corte Constitucional, se trata de dos contratos. El uno firmado en diciembre del 2018, 3 años antes de que yo sea presidente. Y el segundo en diciembre del 2020, 7 meses antes de que yo sea presidente. Por lo tanto, no existe peculado, porque así lo dice la Contraloría, y no existe peculado porque yo no he cometido ningún peculado. Yo he decidido ir a la Asamblea Nacional, defenderme, porque tengo que defender mi honor también. Yo tomaré la decisión que considere más adecuada para el Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos que procurar la estabilidad del Ecuador. Según sus cálculos, presidente de la oposición, ¿tiene los votos para destituirlo o no? No los tienen ahora. Bien, es el testimonio del presidente. Esto será cuestión de votos, más allá de los razonamientos de sustento. Por lo menos que haya el debido proceso, que se enmarque en el dictamen de la Corte Constitucional. ¿Qué temores tiene frente a eso, doctor Neira? Quisiera responderle esta pregunta, Miguel, comentándole un evento muy personal que tuve con relación a este caso. Me encontraba desayunando tranquilamente en mi casa un día sábado y recibí una llamada de la Secretaría Jurídica de la Presidencia invitándome a una reunión con el presidente en la ciudad de Guayaquil. Acudí a esa reunión, me recibió el presidente en su casa y el encargo que recibí fue defender estrictamente en derecho, con la base de los argumentos y de las pruebas que existen, con absoluta seriedad y honradez, la posición del presidente para que quede constancia en actas ante la opinión pública y ante la historia que el presidente de la República no es responsable políticamente de unos hechos que ni siquiera configuran una infracción constitucional de peculado. Esto es lo que estamos haciendo. Al margen de todas estas consideraciones políticas que usted comprende, escapan al trabajo que estoy desarrollando dentro de la Comisión de Fiscalización como abogado del presidente. Sí, como ciudadano ecuatoriano, conozco y entiendo el contexto en el que se desenvuelve el trámite de este proceso de enjuiciamiento político. Y me apena mucho que los impuestos que pagamos los ciudadanos sirva para financiar el sueldo de alguien que no representa a los ciudadanos, de muchas personas, no todos, porque hay asambleístas responsables y hay muy buenos asambleístas, hay personas que están enteradas con honradez sobre todos los antecedentes de este caso y que no encuentran pues ningún motivo para enjuiciar peculado. Si es que quieren hacer ejercicio de oposición política, deberían buscarse un tema mejor. En todo caso, estamos abocados a este proceso. Y ahí es donde uno encuentra cómo esa animadversión personal, esas bajas pasiones, ese discurso mediocre, apocalíptico, que es tan propio de la Asamblea Nacional, difícilmente pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos que la ciudadanía exige que sean aclarados.
Y para eso es nuestro trabajo, bajo una línea de absoluto respeto a la legalidad. Si es que hay menosprecio a la legalidad, si ni siquiera se cumple con esos estándares mínimos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido para el enjuiciamiento político, que eso quede en la conciencia de quienes, recibiendo sueldo del Estado, no asumen sus responsabilidades como debe. Y esos estándares mínimos que usted invoca, doctor Neira, ¿cómo debieran cumplirse a fin de que no se haga tabla rasa de las normas, incluso del propio dictamen de la Corte Constitucional? Comenzando por aquello que la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo en Europa ha establecido, que todo ciudadano en la determinación de sus derechos y obligaciones tiene derecho no solamente a un juez imparcial, como manda la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, sino a un juez que parezca imparcial, que parezca independiente. ¿Cómo puede ser que los asambleístas, llevando adelante, bajo el rigor que la Corte Constitucional ha establecido para los procesos de enjuiciamiento político, siendo juzgadores, se permitan anticipar sus conclusiones y de antemano condenar la posición del presidente de la República, cuando esos mismos legisladores, cuando integran otras comisiones de la Asamblea Nacional, se refieren a este contrato en informes que son públicos y no concluyen ni siquiera que exista un peculado ni perjuicio para el Estado? Hacen análisis correctos sobre la situación de Flopec. Y esos mismos asambleístas interpelantes ahora cambian de posición, anticipan criterio y piden pruebas a veces ajenas al objeto que se está discutiendo dentro de este procedimiento, y el resultado es lo que tenemos en este momento. Trámite de una solicitud de enjuiciamiento enredada, con muchos problemas, pero ahí estamos para defender al señor presidente. Ese es el caso, doctor Neira, de la interpelante asambleísta Mireya Pazmiño, que una cosa dice hasta por escrito y luego dice otra cosa en el argumento para el juicio político como interpelante. Así es, así creo que se llama esta señorita. Me parece que no hay una congruencia debida y por ese motivo le hemos pedido que comparezca ante la Comisión de Fiscalización y que rinda una declaración respecto de estos temas. ¿Se podrá demostrar esa dualidad entre lo que dijo y ahora quiere argumentar en el juicio político? Decirle, usted dijo aquí en el papel esto y ahora argumenta todo lo contrario. Hay que cotejar dos documentos. El informe de la Comisión Especializada de Régimen Económico de 31 de octubre de 2022 y la solicitud de enjuiciamiento político. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro para que quede claro, doctor Neira? Que en el informe sobre la situación actual de la empresa Flopec de 31 de octubre de 2022 no se establece la existencia de perjuicio al Estado, se analiza con detenimiento los contratos de fletamento que suscribe la empresa pública y se fija con objetividad cuáles son estos parámetros respecto a los cuales se debe analizar esta información económica financiera. Mientras que en la solicitud de enjuiciamiento se cambia totalmente estas premisas y se indica que hay un perjuicio al Estado, que de ese perjuicio responde el presidente de la República y que no se ha hecho absolutamente nada con relación a estos temas que han sido puestos en su conocimiento. Doctor Neira, ¿usted tiene optimismo en este proceso político sustanciado este momento en la Comisión de Fiscalización y luego irá al Pleno con la recomendación de la Comisión? ¿Tiene usted optimismo, tiene confianza en tratar de demostrar con la fuerza de los hechos, los documentos, la defensa del presidente? Yo tengo seguridad en los argumentos jurídicos que hemos expuesto en los descargos presentados el día de ayer a las 11 de la noche y en las pruebas en las que sustentamos esos descargos. Esa es la seguridad que tenemos. El optimismo que tengo es el optimismo que tienen todos los ciudadanos del país. Aspiramos con esperanza a que en la Asamblea Nacional se aplique la legalidad, se respeten los procedimientos establecidos para un proceso de enjuiciamiento político
y que en aquel segmento de asambleístas que están esperando el examen de estas pruebas pueda haber esta convicción de la absoluta inconsistencia de el pretendido peculado que no existe. Es decir, los 137 asambleístas debieran ejercer una tarea, tienen la atribución del juicio político, tarea de fiscalización, pero una acción responsable para emitir los votos sobre la base de un sustento en este juicio y no únicamente por un direccionamiento político en contra del Ejecutivo, doctor Neira. Miguel, es evidente que detrás del trabajo de determinados asambleístas de la oposición hay un interés desbordado, no solamente por captar el poder, sino por captar cuanto antes el poder. No sabemos qué es lo que motiva ese interés con claridad. Sí hay varios indicios de que han habido sectores que han sido duramente golpeados por el gobierno. Mafias, unos grupúsculos que medraban con el negocio de las medicinas, pero la verdad que todas estas consideraciones escapan a lo que a mí me interesa dentro de la defensa jurídica del presidente y del encargo que recibí en esa mañana de domingo que le acabo de comentar, Miguel. Yo me voy a limitar a la exposición jurídica de estos argumentos y tenemos la certeza de que en muchos asambleístas primará la sensatez y que se defienda el principio de legalidad en los análisis que deban hacer al juzgar al presidente de la República. ¿Qué viene luego de la presentación anoche a las 23 horas de los descargos y los argumentos que usted entregara en la Comisión de Fiscalización? ¿Qué viene luego? De conformidad con el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que vendrá es una etapa para practicar estas pruebas que han sido solicitadas hasta el día de ayer. Entonces se ha pedido a distintas instituciones del Estado que remitan información. FLOPEC, Petroecuador, la Presidencia de la República, la Fiscalía, se deberá empeñar en la entrega de los documentos que la Comisión de Fiscalización está exigiendo. Adicionalmente, se va a recibir las declaraciones de varias personas que se ha pedido que comparezcan ante la comisión para responder preguntas de los asambleístas y de la defensa del presidente de la República. Esto es lo que vendrá durante 10 días a partir del día martes. El día de hoy lo que hará la Comisión de Fiscalización, Miguel, es conocer un calendario de comparecencias que ocupará pues el tiempo completo de los días que vengan durante 10 días. Le decía, ¿usted está optimista en esta defensa jurídica en este juicio político? Tengo la seguridad de que los argumentos respaldan una gestión honrada del presidente de la República. Y eso es lo que voy a defender con toda fuerza. Bien, al doctor Edgar Neira, abogado del presidente de la República en el juicio político que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Estaremos pendientes de este proceso. Doctor Neira, muy buen día. Muchas gracias por invitarme, Miguel. Buenos días y saludos a todos los radioyentes. Muchas gracias, muy buen día. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el concejal de Quito, Bernardo Abad, y cómo marcha la operación del metro de Quito.